Esas advertencias vamos a hacerlas desde el colegio y vamos a dar propuestas, o sea, al gobierno regional, al alcalde, al gobierno nacional, ¿ya? Vamos a advertir sobre esto, a tomar conciencia como parte, ¿sabes qué?, de la creación de algo que no existe en este país, que es una cultura de planificación. No hay cultura de planificación, no hay en Lima, no hay en ninguna ciudad. Está en nuestros estudios Jorge Ruiz de Somocurcio. Ya eres virtual. Esta noche juramentas, ¿no es cierto, Jorge? Bienvenido. Hola. Como Hola. Decano del Colegio de Arquitectos de Lima. Muchas gracias por la invitación, Nicolás, efectivamente. Y recuerdo que fue aquí en ese set donde tú lanzaste una provocación a la participación de los gremios en la vida nacional, una participación más activa. Me dijiste, ¿por qué no te presentas al Colegio de Arquitectos? Fue así, se dio el caso. Efectivamente hemos ganado, ¿no? El día de hoy es la juramentación del Colegio de Arquitectos de Lima, estás invitado, ¿no? Y escuchando estas denuncias de justamente malos manejos, corrupción, consultorías, los colegios, los gremios podían ser garantes precisamente de actuar con limpieza y con transparencia en todo este tipo de procesos tan importantes. O sea, hay que producir un cambio en la conducción del país y eso, porque lo que ha ocurrido es tremendo. O sea, ¿a quiénes representan, por ejemplo, estos señores que están en el Congreso? ¿Qué respaldo tienen? ¿De qué instituciones? ¿De qué sector de la sociedad peruana? O sea, no representan a nadie, se representan a sí mismos. Y a pequeños grupos, al final, ¿no? O a pequeños grupos, interés, claro. ¿no? Pero, es decir, ¿y dónde están quienes en el Perú están generando no solamente el progreso, el crecimiento? O sea, ¿dónde están? O sea, no están ahí. ¿Quiénes son los que tienen las ideas, el diagnóstico sobre lo que ocurre, lo que hay que hacer? Y mira, y los colegios han tenido de manera casi invisible, pero incluso en medio de la crisis y la pandemia, una participación meritoria muy destacada. Mira tú, el colegio médico en la época de la pandemia, por ejemplo, con sus héroes ahí fotografiados en la puerta del colegio. Extraordinario, ¿no? Hace poco el Colegio de Ingenieros presentó una propuesta al gobierno de cómo debería ser la nueva carretera central, alternativa distinta, ¿no? O sea, los colegios pueden... El de la Chutana, que a mí me parece razonable, ¿no? O sea, es una alternativa técnica, Claro, que no tiene nada que ver con la política ni con los negocios, ¿no? Y en todo esto el Colegio de Arquitectos, ¿dónde está? Yo creo que hay mucho, Nicolás, por decir y por hacer. Por ejemplo, estamos saliendo de la pandemia, una pandemia feroz, donde Perú fue el país más afectado en el mundo con más muertos por millón. Claro. El peor tratamiento de la pandemia, ¿no? Entonces las ciudades tienen que ser repensadas. ¿Dónde ocurrió la pandemia? Las ciudades. Las ciudades tienen que ser repensadas, tienen que ser reformuladas, dando prioridad a aspectos que no se dieron antes. Vamos a señalar eso nosotros. Estamos haciendo trabajo para señalar esas recomendaciones de cómo tendrían que recomponerse Lima, en este caso, como ejemplo, otras ciudades, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, Jorge, y yo quiero que regresemos retomando lo que tú en un artículo que has escrito hace poco has recordado. Luis Castañeda Locio pidió hacer un reporte a 3 personas, ¿no es cierto? El ingeniero a Kuroiwa, estaba Kuroiwa, que es un especialista en temas, ¿no es cierto?, sismólogo, Leopoldo Monzón, ingeniero, y el arquitecto Ruiz de Somocurcio, coordinador. Y las conclusiones de ese informe son de miedo, y de eso vamos a hablar tras la pausa. ¿Qué pasaría en Lima? Y hay que regresar a esto, porque miren, 4 terremotos prácticamente en 15 días en Turquía y Siria, ¿no? ¿Qué pasaría si eso ocurre en el Perú? ¿No? Se van a caer de espalda con lo que van a escuchar tras la pausa. Volvemos. Está en nuestros estudios Jorge Ruiz de Somocurcio, que esta noche juramenta como decano del Colegio de Arquitectos de Lima y que está imbuido del espíritu de darle a los técnicos, a los especialistas, a la gente que sabe lo que está pasando y lo que hay que hacer en el Perú en las diferentes áreas, y se va a comprar el pleito. De eso, es más, ya empezó y de eso vamos a hablar ahora. Pero recordábamos, Jorge, que el exalcalde de Lima, que en paz descanse, Luis Castañeda Locio, a raíz del fenómeno del Niño, pide que se haga un diagnóstico de la situación de la vivienda en Lima y de los riesgos. Claro. Y tú con el ingeniero Julio Kuroiwa, con Polo Monzón, hacen un equipo, ganan el concurso y hacen un informe. ¿Cuáles fueron las conclusiones de ese informe? Mira, las conclusiones fueron realmente para erizarte los pelos. Fue un trabajo muy serio, tuvimos todo el apoyo de la municipalidad. Fue el único, este concurso se convoca en el marco de la Ley de Reconstrucción con Cambio, que PPK promulga justamente para conducir la reconstrucción. Luis Castañeda es el primero que reacciona, llama a concursos y presenta a tiempo sus documentos pidiendo financiamiento para la ciudad de Lima.
A veces ahí hay otro tema, porque después problemas políticos impiden que Lima reciba lo que le correspondería, ¿no? Pero bueno, nosotros que ese estudio lo que hizo fue identificó los 4 grandes amenazas que hay sobre Lima, que son tsunami, es una, los tsunamis, 2, los sismos, 3, los huaicos y 4, inundaciones. Son las grandes amenazas sobre todo el territorio metropolitano. De Lima metropolitano. Así, exactamente, ¿no? Sin olvidar que Lima y el Perú están en lo que se conoce como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde las placas de Nazca se mueven, ¿no es cierto? Y ya se ha hablado del silencio sísmico, por lo tanto estamos a puertas de un sismo anunciado, ¿no? Un sismo como el de Turquía, que era 7 puntos, ¿no? En Lima, 7.9, 8, tendría consecuencias devastadoras. Con julio identificamos que habían 100.000 viviendas no mitigables. No mitigables quiere decir que no hay manera de arreglarlas. Esa vivienda tiene o sea, no es que la interviene, fortalece la viga, no hay nada que hacer. Esas viviendas no las puede habitar un ser humano porque hay un terremoto y se va a venir abajo. Tienes que mover esa población. Y hay 200.000 mitigables. Ya, pero, o sea, que demanda una intervención de parte del gobierno, de la municipalidad y de la gobernación, ¿no? Del gobierno regional, para paliar los riesgos. Ya son mitigables, pero hay que hacer. Si no haces nada, se convierten nuevamente en viviendas de consecuencias dramáticas, ¿no? Pero estas 100.000 no mitigables... No, pero imagínate, o sea, un terremoto a la 1, a 2 de la mañana, con estas 100.000 personas, estas 100.000 casas, con todos sus... Medio millón de personas. O sea, 500.000 de personas se pueden morir esa noche si hay un terremoto de 8 grados de intensidad. Y otras, ¿cuántas? 800.000 más están en gravísimo riesgo, porque las viviendas que podrían tener arreglo, si es que no le haces el arreglo, igual son de alto riesgo. Exacto. Esas advertencias vamos a hacerlas desde el colegio. Y vamos a dar propuestas, o sea, al gobierno regional, al alcalde, al gobierno nacional, ¿ya? Vamos a advertir sobre esto, a tomar conciencia como parte, ¿sabes qué?, de la creación de algo que no existe en este país, que es una cultura de planificación. No hay cultura de planificación. No hay en Lima, no hay en ninguna ciudad. Es un desmadre que crece para todos lados, sin orden. De repente descubres que en Villa hay urbanizaciones enteras que no deberían estar donde están. Un dato del IPE es inobjetable. El 90%, nosotros pensamos que era menos, 90% de crecimiento de las ciudades es informal. ¿Ya? Eso es terrible. ¿Y por qué? Porque el Estado lo ha dejado. Y lo que es peor es que en el caso de Lima es que además Lima crece todos los días, como una bestia que crece todos los días. ¿Ya? ¿Sobre qué suelo está creciendo? Suelo de riesgo, suelo vulnerable, con consentimiento de las autoridades. Por lo tanto, ¿sabes qué? Hay cómplices de este modelo, que es un modelo perverso, son las autoridades. Pero si es que el desmadre puede ser definido como modelo, ¿no? Es decir, acá pasa lo que tiene que pasar. Ahora, el tema es el siguiente, Jorge. Hace años que yo me acuerdo haber entrevistado, no sé, 50 veces habré entrevistado a Pedro Ferrada, ¿no? Perico le decíamos en la universidad, ¿no? Que es un hombre que ha seguido durante años el tema de la prevención y que se ha pasado décadas proponiendo medidas de prevención y algunas le han hecho caso, pero en general no hay una respuesta consistente. Igual que el ingeniero Tavera, que ya parece loco repitiendo todas las semanas el mismo discurso. O sea, nada de lo que hagamos nosotros desde el punto de vista de las alertas tempranas, de la información, sirve para nada si no se hacen los correctivos que hay que hacer en la infraestructura. Pero no se hacen, Jorge. Se hacen. Tienes que mover gente en las quebradas, gente en el borde de los ríos, gente en el borde de los cerdos, gente en los arenales, hay que mover gente en el centro histórico mismo. Ese plan que se está haciendo es un plan de fachada, pues la gente adentro sigue viviendo en casas que son totalmente riesgosas y peligrosas, ¿no? O sea, hay que actuar. Queremos como colegio ser proactivos, además de señalar cómo... Ya, pero ¿qué van a proponer? Porque hay que proponer, o sea, hay que salirnos de esto. El diagnóstico está claro. Hace años que escuchamos ustedes mismos, el último reporte con Julio Curovigua y Polo Monzón, firmado por ti, dicen, si hay un terremoto, 100.000 casas se van a venir abajo. Ya, en el capítulo 2 están las propuestas. Vamos a levantar las propuestas. Vamos a levantar las propuestas de modo tal que sean parte de la conciencia nacional. Pero por ejemplo, con el tema de la vivienda, ¿cómo hace? Porque hay que, es decir, como tú dices, hay que tener un plan para que la ciudad crezca en las zonas donde el suelo sea el adecuado. Algo como lo siguiente, ¿ya? Lancemos la consigna seria, que la hizo Alfonso Bardantes. Cuando fue alcalde Alfonso Bardantes de Lima, dijimos, porque yo estaba con él, 0 invasiones. ¿Y qué se crearon? Los programas municipales de vivienda. El más famoso, Huaycán. Exitosa. No hubo invasiones, a la gente se le empadronó y se la llevó a suelo, a la gente a la cual legalmente le faltaba vivienda, a suelo sin riesgo. ¿De acuerdo? Lo invitamos a la experiencia. Programas municipales de vivienda con el gobierno central. Yo acá le lanzo un desafío a
al gobierno y a la presidenta, ¿no? Presidenta, anuncie 100.000 viviendas por año, con todo lo que eso implica en la activación de la economía, en empleo, en esperanza y ideas. Es decir, 100.000 viviendas significa que vas a mudar 500.000 de personas de donde están o le vas a dar vivienda a quien no la tiene. Exactamente, y a la gente pobre que dice que no la tiene. ¿Con quién? Con los colegios profesionales, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, que te garantiza transparencia y idoneidad. No necesitas hacer convenio gobierno-gobierno, hazlo con los colegios. ¿Ya? No, claro, porque eso es un chiste. Además, supuestamente el convenio gobierno a gobierno te elimina la corrupción, eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿no? El problema es que necesitas transparencia y que la gente profesional sea... O sea, por ejemplo, esta historia de los expedientes técnicos, Jorge. O sea, cada vez que vas a hacer un colegio, expediente técnico, como si fueras a fundar la arquitectura escolar. Claro. Así o sea, debería haber, te pregunto, ¿no debería haber módulos preestablecidos? ¿No es cierto? Claro. Que tú vas adaptando a las circunstancias del lugar, módulos para la costa, módulos para la sierra, módulos para la selva. Claro. Modelos. Entonces, el estudio del suelo, se aplica y si no, hace los ajustes del caso y efectivamente son modelos que tú vas repitiendo. Pero entonces no te demoras 2 años en el expediente técnico, sino 2 meses. Con todos los costos que eso representa, ¿no? Visibles e invisibles, ¿no es cierto? Así es que te digo, los colegios, los gremios pueden ser garantes efectivamente de transparencia, de buen proceso, de buena ejecución, ¿ya? Digo, estas 100.000 viviendas que yo le digo a la presidenta, anúncielos por año, ¿ya? Pueden ser perfectamente conducidos por los colegios de arquitectos y colegios de ingenieros, ¿ya? Aparte de eso, otro tema interesantísimo, el manejo de conflictos. La ciudad está permanentemente. En este momento, por ejemplo, hay un conflicto entre el Ministerio de Vivienda y 6 o 7 municipios por el tema de la llamada vivienda social, ¿no es cierto? Con Surco, con San Isidro, con Miraflores, con San Borja, con Magdalena, con La Molina. Bueno, el colegio va a intervenir, dando una recomendación de cómo manejar ese asunto de la vivienda social, de modo tal que estén satisfechos los temores de los municipios, esté satisfecho de la proactividad del Ministerio de Vivienda, gane el consumidor, el colegio va a estar en eso. Esos son los tantos conflictos. Hay conflictos con las zonas agrícolas, hubo conflictos el año pasado por el Valle del Lurín, hay conflictos por el agua, etcétera. Queremos que el colegio ayude a que estos nudos se resuelvan proactivamente, con una opinión. Los conflictos no ocurren en el territorio, ¿ya? Los conflictos ocurren por uso o mal uso del territorio. El colegio va a mediar, no solamente en Lima, bueno, soy de Lima, pero en el país. Yo te aseguro que los conflictos mineros como Tía María, Bambas, Conja, son conflictos territoriales que tendrían muchísima respuesta y solución con un arreglo, con un manejo del territorio en el cual los beneficios se distribuyan equitativamente. Así de simple, ¿ya? Pero hay que hacerlo, ¿no? Raúl Molina indagaba, estuvo viendo mucho los conflictos y indagaba sobre ese tema, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a volver a los orígenes, a que el colegio oriente, dé opinión, ¿no? Dé opinión sobre grandes temas a quienes toman decisiones. ¿Sabes lo que yo creo que tiene? Yo me rompo la cabeza todos los días pensando cómo diablos hacemos para pasar de la situación de vergonzosa representación política que tenemos al país que necesitamos. Y que podemos. Y con la clase, porque no vamos a tener una nueva clase política en un corto plazo. Ajá. Y yo creo que lo que tiene que ocurrir es que los técnicos, los especialistas, las cámaras de comercio, las organizaciones gremiales de trabajadores, de empresarios, toda la gente que está organizada, toda la gente que está emprendiendo, es decir, es la que tiene que imponer la agenda. Sí. Por ejemplo, el Colegio de Arquitectos está proponiendo, por lo que tú acabas de decir, vamos a hacer 100.000 viviendas al año y lo vamos a hacer de esta manera. Y hay que imponerle esa agenda. Y que el Congreso lo tenga que aprobar y el gobierno lo tenga que hacer. Es la única, no importa quién esté en el gobierno, pero empezar a definir lo que hay que hacer y los caminos que hay que seguir para salir de donde estamos. Y obligar a los políticos a que hagan, porque la ciudadanía los va a obligar a hacer lo que tengan que hacer. Exacto. Y sabes una cosa curiosa, y yo me enteré después, ¿verdad? Que el Colegio de Arquitectos de Lima, del cual yo soy decano con un equipo de primerísimo nivel, ¿ya? Soy también ese colegio, es colegio del Callao, de Cañete, de Chancay, de Huacho, de Huarochirí, de Churín, de Lima provincias, ¿ya? Territorios totalmente abandonados. Vamos a ingresar ahí, se ha invitado en la noche ahora a todos los alcaldes de esas jurisdicciones y el colegio va a tener presencia, predicamento, porque hay muchísimo que hacer ahí, en términos de planes, de prevención, en términos de proyectos, promover inversiones, etcétera, ¿no? Pero eso va a ser nuestra gestión, una gestión muy proactiva que va a animar y a mover. Ahora, por ejemplo, esta propuesta, ¿no? Para terminar, que tú estás diciendo de las 100.000 viviendas al año, que es, o sea, que sería, desde el punto de vista de la activación de la economía, sería una cosa bárbara por la cantidad de ingresos que genera. En segundo lugar, vas a construir en los lugares adecuados. Es decir, vas a
darle no solamente vivienda digna a la gente que la necesita, sino le vas a salvar la vida a gente que está viviendo en lugares donde no debería estar viviendo. Esa es la idea. Porque su vida está expuesta a riesgo, pero hay que empezar a hacer cosas, dejar de hablar de estos peligros y empezar a hacer los correctivos que son necesarios. Y además, fíjate la paradoja, que si ocurriera, Dios lo quiera, este sismo de esa magnitud, el daño sería tan grande, escúchame, que el país quiebra. Aunque los países no quieran, quiebra. No habría dinero suficiente para recomponer eso. El atraso sería espantoso, el salta para atrás sería espantoso. Pensemos con idea de... No, claro. Pedro Ferraz, lo cito nuevamente, decía que por cada dólar que inviertes en prevención, el cálculo creo que es 12, 14 dólares que te ahorrabas si había una catástrofe. Y por cada empleo directo que creas en la construcción, generas 10 empleos indirectos. ¿Qué tal? ¿Puedo terminar con el chiste de los arquitectos que me divierte tanto siempre? Bueno, les voy a contar, en la Universidad de Sao Paulo, en un baño había una inscripción que decía arquitecto, 2 puntos. No es lo suficientemente macho para ser ingeniero, ni lo suficientemente gay para ser decorador, decía. Pero no es cierto. Pero es el chiste histórico, ¿no? Son los envidiosos. Es el chiste, son los envidiosos del talento. Así es. De esa conjunción entre la ciencia y el arte. Porque esos son ustedes, ¿no? Sí. El encuentro entre el arte y la ciencia y la tecnología. Una maravilla. Admiro a los arquitectos como tú, mi querido Jorge. Muchas gracias. Y por eso, precisamente, ¿sabes qué? El arquitecto tiene un insumo adicional que lo hace líder de equipo. Tiene las condiciones para ser justamente jefe de equipo polivalente, porque maneja conceptos humanistas, maneja conceptos sociales, antropológicos, económicos, ¿no? Muy interesante. O sea que esa pinta es de envidiosos. Así es, envidiosos. Muchas gracias por estar con nosotros. Te felicito, Jorge, y estoy seguro que esto va a ser un antes y un después. Estoy seguro. La noche. No, tengo que trabajar hoy día. Yo tengo que chapeo todo el día, mi querido Jorge. Pero voy a estar de corazón contigo, tú sabes el afecto. Estamos juramentando en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros a las 6:30. Nos vemos ahí. Muy bien. Muy bien.